Entre Ríos, la orgullosa gaucha provincia argentina. De paisanos bien sencillos y tranquilos en la pialada, se lucen bailando lindo con toda la entrerrianada. Estamos en la 40ª edición del Festival de Federal, Alfredo Velázquez con su conjunto participando en esta edición. Alfredo, bueno, su visión y su experiencia de estar con el público en esta edición tan especial de Federal. Sí, siempre es una experiencia linda, siempre es renovada. Cuando uno viene acá a Federales viene a vivir intensamente estos días de festival, y subir al escenario a actuar es algo muy especial. La verdad que estoy muy agradecido con la gente de la comisión que me han permitido volver con este conjunto al cual creamos por allá por 1992, 94, y para mí volver hoy con este conjunto renovado, con chicos jóvenes, es era un gran desafío, pero bueno, la verdad que estoy muy contento por el recibimiento de la gente y agradecido. Usted tuvo una larga trayectoria con Oscar Burger en su conjunto y hoy, bueno, decide su propio camino, buscar nuevos horizontes, digamos. Sí, hace un poco tiempo me desvinculé de Oscar Burger para conformar esta agrupación que yo ya la había tenido en su momento con otros integrantes, por supuesto, y después cuando Oscar reinició su actividad musical, que él la había dejado un tiempo, bueno, nos fuimos con él a tocar con él, y bueno, pero hoy creo oportuno volver con Horizonte y volver a refundarlo, y estamos acá. Bueno, ¿cómo ve el chamamé en los escenarios del país? Y yo lo veo bien acá en el litoral, pero no nos dan mucho lugar en festivales folclóricos. Es como que el chamamé no perteneciera al folclore nacional, y sin embargo es una rama de folclore que hay que respetarla. Es un ritmo que convoca a muchísima gente, porque si no se fija la gran cantidad de festivales que hay acá en la provincia y en otras provincias del litoral, mueven muchísima gente. Así que yo pienso que en algún momento se tendrán que dar cuenta y tendrán que convocar más chamameceros para los festivales de Cosquín, de Jesús María, de otros festivales. Exactamente. ¿Cómo culminaron el año artísticamente, ¿no? El año 2014, el año 2015, ¿cómo lo comienzan? ¿Con qué perspectiva de trabajo? Y con perspectiva buena, porque en realidad nosotros nos estuvimos trabajando duro para preparar esto, para actuar acá en este prestigioso escenario, y ahora el próximo objetivo es el disco. Tenemos que grabar un disco urgente, pues no tenemos material con esta nueva formación, así que la idea es llegar a Buenos Aires y empezar a trabajar con eso. ¿Los chicos son todos de tu zona? Sí, están todos radicados en Buenos Aires, cerquita unos de otros, así que nos queda cómodo para trabajar, para elaborar el disco, que es el objetivo que tenemos en este momento. Deseamos mucha suerte de corazón. Gracias, hermano, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Alfredo Velázquez, muchas gracias. Alfredo, hemos estado en muchos encuentros, hemos estado en Mar del Plata, hemos estado en Santa Anita, en inolvidable fiesta. Seguro, y gracias a ustedes que llevan para la zona de Dolores, para la zona de Maipú, nuestro chamamé. Muchísimas gracias. Ensille su mancarrón y vaya hasta el almacén. Traiga un litro de querosén, hierba y arroz del barato. Dígale a mi cumpa Paco que me fíe estas cositas, que el patrón ni de visita por el puesto apareció. Hoy para colmo llovió y están bravos los caminos.
En la tranquera del molino se ha hecho un tremendo barrial. El gringo que iba a pasar a comprar cerdas y cueros, hasta después de febrero seguro no ha de venir. Con poquito hay que vivir hasta que vuelva el patrón. Nada de plata en el cinto, así es la vida del peón.